Entonces, yo quiero transmitir la confianza de que igual no la has encontrado hasta ahora, igual ahora te sientes que no eres capaz, que no lo ves posible, pero tienes que tener la certeza, y lo sabemos científicamente hablando, de que eso que ahora es tu realidad no tiene por qué serlo siempre. Hay una carta que es una putada y es la carta que anula todo. Esta posibilidad de cambiar la anula la creencia de que no es posible. Esa sí que la Depende tienes de que cada trabajar. uno. Claro, la creencia de que no es posible cambiar, esa anula todo. Entonces esa la tienes que cambiar. Cuando tú empiezas a decir, es posible cambiar, todavía no lo he conseguido, todavía no he encontrado la manera, pero es posible cambiar, empieza un proceso de cambio. Y tu cerebro a partir de ahí se pone a jugar a tu favor, se pone a remar hacia el sentido que tú quieres y empieza a darte ideas. Es muy bestia cuando tú pones el cerebro a jugar a tu favor. ¿Quieres aprender a vender con las palabras? Mira, para conseguir clientes, para ascender en tu empresa o para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Soy Beatriz Torres, publicista y copywriter, y llevo más de 20 años trabajando en marketing, ventas y escritura persuasiva, y voy a enseñarte todo lo que sé para que tú también empieces a ganar dinero. Si quieres aprender a vender conmigo, entra en beatriztorres.es. Te veo dentro. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy vamos a hablar de algo que sin duda te va a interesar sí o sí, porque vamos a hablar de mentalidad, miedos y emprendimiento. Para eso tengo conmigo a Dani Marín. Muy buenas, Dani. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de tenerte por aquí porque desde que hablamos hace un par de meses en persona, ya te dije que me parecía muy interesante lo que tú enseñabas y quería traerte para que mi audiencia pudiera conocerte y ver todo lo que eres capaz de hacer, o por lo menos de ayudar a entender un poco el cerebro en cuanto al emprendimiento, que no es poco. El placer es mío. Bueno, tú eres fisioterapeuta reconvertido, Sí. ¿vale? Y te has especializado nada más y nada menos que en investigar y enseñar cómo funciona el cerebro humano para conseguir tener la mentalidad adecuada. Eso es. Y esto es, bueno, un grandísimo, grandísimo melón. Totalmente. Totalmente. Porque tener la mentalidad adecuada, bueno, es fundamental en cualquier aspecto de la vida, pero tú también, aunque te has especializado mucho, hablaremos de ello, en el dolor crónico, también te has especializado en lo que es el emprendimiento, ¿no? Esos miedos, esas jugarretas que nuestro propio cerebro nos juega a la hora de tomar decisiones, de poner un negocio en marcha o de incluso tenerlo y no dar los pasos adecuados. Entonces, empezando por el principio, ¿cómo llegaste a especializarte en esta disciplina? ¿Qué es lo que te impulsó? Bueno, la vida me llevó hasta aquí sin yo quererlo. Estudié fisioterapia, ejercí como fisioterapeuta durante muchos años y siempre relacionado con el cerebro. Al principio con las personas con daño cerebral, como puede ser un ictus o un traumatismo craneoencefálico, cualquier afectación que afecte al cerebro. Y luego me especialicé en educación en neurobiología del dolor, que básicamente es explicarle a una persona que sufre dolor crónico cómo es posible que tú sientas un dolor real, pero que esté causado por un error del cerebro, ¿vale? Eso es un poco la explicación rápida. Yo emprendí porque estuve trabajando por cuenta ajena, me monté mi propia clínica, no sabía vender, tenía muchos miedos, no me atrevía a hablar claramente, a dar mi opinión, a poner precios que ya no fueran con altos márgenes de beneficio, sino que fueran directamente rentables. Entonces, empecé a intuir que lo que yo hacía respecto a los pacientes con dolor, es decir, explicarles cómo funciona el cerebro para que dejen de tener miedo a usar su propio cuerpo, podía aplicarlo también a la mentalidad. Hay que entender qué es la mentalidad porque igual suena un poquito efímero, ¿no? La mentalidad es la manera en la que tú ves el mundo. Yo tenía una mentalidad pobre, débil,
Y eso me hacía no atreverme a lo que he dicho antes, ¿no? A hablar claramente, a poner precios rentables, etcétera, etcétera. Entonces empecé a aplicar conmigo mismo lo que yo explicaba a las personas con dolor crónico respecto a la mentalidad. Y eso hizo que cambiara mi mentalidad. Y luego dije, joder, si esto ha funcionado en mí, ¿por qué no hacerlo en otras personas? Porque lo que es la fisioterapia nunca me acabó de motivar. Lo hice por la rueda de la inercia, ¿no? Tienes que estudiar algo, yo era muy deportista, fisio está asociado al deporte, pues hago fisio y luego después de 12 años digo, qué mierdas, yo no quiero trabajar de esto. Y me reconvierto a esto que estoy haciendo ahora. Y me imagino que para ti el proceso tuvo que ser todo un autodescubrimiento. Ha sido y está siendo. Hay que entender, Bea, que yo, digamos que me desvinculé oficialmente de la fisioterapia en abril del 2022. O sea, hace año y poquito. Entonces, mi círculo cercano todavía me trata como si fuera fisio a nivel profesional. Entonces, está siendo un autodescubrimiento de, wow, ¿qué puedo hacer? Un nuevo mundo, ¿a quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y cada día estoy descubriendo cosas y estoy muy contento, la verdad. No, eso desde luego lo refleja, se te nota, me lo transmitiste cuando te conocí en persona y ahora mismo no hay más que verte. La verdad es que los emprendedores, la gran mayoría de los emprendedores tenemos problemas en cuanto a mentalidad. Y es muy difícil hacer entender, o yo así lo percibo, ahora me dices cuál es tu opinión, hacer entender que para tener un negocio rentable y no morir de desesperación o de ansiedad o de preocupaciones, es súper importante trabajar la mentalidad. Pero mi sensación es que la gente, aunque lo oye y lo entiende, no acaba de interiorizarlo, como que les cuesta mucho, precisamente porque hablábamos antes de darle a grabar, que es algo intangible. Entonces, ¿cómo haces tú para que la gente realmente sea consciente de la importancia que tiene la mentalidad a la hora de emprender? No es fácil, efectivamente, es difícil porque al no ser tangible no tienes la certeza de que lo he conseguido o no lo he conseguido, pero la mentalidad es lo que te permite pasar a la acción. Y los emprendedores muchas veces se quedan en la teoría. Es el síndrome del impostor, es el formarte sin parar hasta decir cuando esté formado lanzaré algo, es la parálisis por análisis y todo eso esconde lo mismo, es el miedo a pasar la barrera de no hago a hago, porque cuando pasas la barrera suceden cosas, la mayoría emocionalmente intensas, recibes críticas, recibes juicios, fracasas. Al tú poner un producto que está en tu mente y en la mente todo es posible, lo pones en la realidad y no es como pensabas que iba a ser. En cambio, si no lo sacas a la realidad, tú piensas que va a funcionar bien. Entonces, pues prefiero no arriesgarme y confirmar que no va a funcionar a pues estar pensando que sí que va a funcionar. Todo esto es resultado, consecuencia de la mentalidad. Es el cómo yo veo el mundo, es el sentirme capaz de hacer algo o no. Y en el emprendimiento, que no es nada fácil, que es un camino de picos y valles, hay que pasar a la acción y hay que pasar por momentos que sí o sí van a ser complicados. Cuando tú tienes una mentalidad de seguridad, de confianza y de que te sientes que es posible, realmente pasas a la acción y empiezan a pasar cosas. Tú, por ejemplo, que trabajas mucho el tema de copy, el tema de ventas, sabes perfectamente que el hacer te hace maestro. Tu copy va siendo cada vez mejor cuando sale ahí fuera y ves la repercusión que tiene en función pues, de cada lanzamiento, de cada feedback que recibes. Si tú te quedaras en la teoría, esa maestría sería imposible alcanzarla. Entonces, la mentalidad es lo que te permite atreverte. Y comparto absolutamente todo lo que dices. De hecho, yo he escuchado a muchos compañeros y compañeros conocidos y tal decir que el emprendimiento es un viaje de autoconocimiento. O sea, eso se habló mucho donde nos conocimos, en la realidad del emprendedor, de Omar de la Fuente,
los que salimos a hablar, los que estábamos de ponentes, decíamos, yo creo que todos dijimos que es un viaje al autoconocimiento, aunque no te lo hayas planteado así, realmente sucede por todo eso que estabas diciendo tú, por todos esos picos, por todos esos valles, esa montaña rusa de emociones, de miedos, pero al final todos hablábamos que nos hace mejorar como personas y nos hace mejorar como emprendedores, porque nos conocemos más y conocemos más también a nuestro público, qué es lo que necesita, etcétera. ¿Tú qué dirías? ¿Hay algún consejo, 2, 3? O sea, ¿tú qué dirías a todos esos emprendedores que nos están viendo y que resuenan con eso que has dicho tú de parálisis por análisis, miedo a salir ahí fuera por las críticas y si no me funciona? ¿Qué es eso que crees que podría motivarles a dar el paso que hay que dar? Vale, yo solo puedo hablar de lo que más sé, que es el tema del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro ha evolucionado desde una época en la que el catastrofismo, es decir, ponerse en la peor situación, era muy útil. Hace 100.000 años, el yo ser más pesimista me permitía aumentar las probabilidades de sobrevivir. Y esa manera de funcionar sigue funcionando ahora. Nuestro cerebro nos plantea casi siempre la peor situación. ¿Qué pasa? Que lo que nos plantea el cerebro y lo que sucede en realidad nunca van de la mano, porque el cerebro crea una realidad y la va creando en base a las creencias que hemos aprendido. Tu manera de ver el mundo no es la misma que la mía, porque tú has nacido en un entorno, en una cultura familiar, en una educación, con unos amigos que han moldeado la manera en la que tu cerebro te hace ver la realidad, ¿no? La mía es diferente, pero las dos se asemejan en que suele ser pesimista. ¿Cómo comprobamos si se equivoca o no el cerebro? Solo hay una manera, y es pasando a la acción a ver qué sucede. La mayoría de veces, y esta es la parte esperanzadora, que no es motivadora tipo coaching motivacional y ya está, no, es real. La mayoría de veces lo que tú crees que va a pasar a nivel negativo no sucede. Y si sucede, no sucede de la forma en la que tu cerebro te ha planteado que iba a suceder. Es decir, las consecuencias de ese acto. Imagínate, tú, por ejemplo, donde yo te conocí, diste una charla delante de muchísima gente. Pues tu cerebro, antes de salir a la charla, te planteaba pues, una situación muy complicada. Imagínate que se da el caso, ¿vale? Que te plantea el quedarte en blanco en algún momento, ¿ok? Y te quedas en blanco en algún momento. Imagínate que sucede, que coincide. Y resulta que la gente, por ver a una persona que se ha quedado en blanco, hace que conecte más con tu mensaje porque se siente identificado. Me lo estoy inventando, pero eso no estaba en tus planes. Porque Bueno, lo que está en tus planes está limitado. sucedió algo similar, permíteme que te sucedió algo muy parecido. Porque teníamos una máquina excavadora. Estaban haciendo las Cibeles ahí dentro. Que casi no me oía ni a mí misma hablar, ni yo, ni el resto de ponentes, y fue mi primera charla presencial. Claro. Y me enfrenté con eso sin haberlo planeado. Y la gente empatizó, es verdad que la gente pero claro, lo que quiero decir es que lo que crees que va a suceder no sucede de la forma en la que tu cerebro te plantea que va a suceder. La realidad siempre es más benévola de lo que tu cerebro pesimista te lo quiere plantear. Y es una lástima, pero te lo digo de verdad, lo siento así, es una lástima, vea, que la gente se quede sin atreverse porque se cree los miedos que su cerebro con toda la buena intención le plantea. Y esto lo descubrí con la gente con dolor crónico, que tenían vidas de mierda básicamente porque el dolor les permitía hacer esto de todo el abanico de posibilidades. Y la gente con miedos y barreras mentales es lo mismo. De todo el emprendimiento y todo lo que pueden aportar al mundo con sus proyectos, que suelen ser chulos en general, vamos a dar por hecho eso, se atreven a hacer esto. Y es una lástima, y es un poco mi motivación, el hacerle darse cuenta de que no te atrevas porque te crees tu cerebro, lo que tu cerebro te plantea es un error. Y ahora, hace 2 años o ya casi 3 fue la pandemia, y cuando creíamos que de eso se salía, pues ha venido la guerra de Rusia, etcétera, etcétera, y otra serie de
siempre malas noticias, nunca es el momento, esto no sabemos por dónde va a estallar, todos se ocupan, todas las noticias, de mantenernos en esa tensión negativa, y eso afecta a la gente que tenemos negocios, porque dices, oye, si tengo un trabajo por cuenta ajena, ¿cómo voy a atreverme a dejarlo y a emprender? Si tengo un emprendimiento, ¿cómo voy a invertir en formación, en mentores, en etcétera? Mejor me lo hago yo todo a lo Juan Palomo, no invierto nada y voy como ahorrando. Sin embargo, al final esa mentalidad es lo que te impide realmente crecer. O sea, es como una paradoja, ¿no? Nos comunican miedo, nos lo compramos, y entonces eso hace que no acabemos de despegar nunca. ¿Cómo le decimos al cerebro, oye, para ya de autoboicotearme, que puedo hacerlo, que soy capaz? ¿Cómo hacemos eso? ¿Haciéndolo y punto? Hay una manera, no es fácil, pero sí, haciéndolo y punto. Hay un ciclo que llamo el ciclo de la muerte, que es, yo tengo miedo a hacer algo, ¿vale? El miedo siempre es consecuencia de una creencia que tiene tu cerebro. Es verdad que muchas veces está retroalimentada por la información negativa que te dan por todas partes. A pesar de que vivimos en la mejor época de la historia en el 99% de aspectos del mundo. Esperanza de vida, calidad de vida, medios, de todo. Yo estoy aquí con un calor de la leche, pongo un botoncito y el aire acondicionado me hace estar fresquito. Hay sitios puntuales que son catastróficos, sí, pero en general vivimos en una época gloriosa. ¿Qué pasa? Que los medios, que no vamos a entrar ahí, nos meten miedo. Da igual, el caso es que esos miedos hacen que yo tenga la imposibilidad de exponerme, porque si yo me creo ese miedo, el cuerpo humano tiene algo que se llama las conductas de miedo-evitación. Imagínate que a mí me da miedo hablar en público. Yo no hablo en público y no tengo miedo. Claro, si no hablo en público no me da miedo. Eso es lo que se llama evitar la exposición. Si yo tengo miedo, evito la exposición. Si yo evito la exposición, mi competencia no mejora. Porque si no me expongo, no puedo aprender de verdad, lo que hablábamos antes, la maestría. Si mi competencia no mejora, no me siento capaz, porque no me siento preparado o preparada, lo cual me hace aumentar el miedo y de ahí ya cierro el círculo. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Con la exposición. Y se puede hacer de diferentes maneras. Yo lo que ayudo a la gente es la exposición gradual. Es decir, en vez de decir, pues sí, me monto en un negocio para 100 empleados sin tener ni idea, hago un pequeño proyecto paralelo, a ver qué tal, lo comento con mis amigos de alrededor, o lo hago pequeño sin invertir mucho capital por si no funciona bien, a ver cómo lo hago. Simplemente sentirme a gusto haciéndolo. Pero teniendo claro que o te expones a la realidad para cambiar esa creencia que te está generando el miedo, o es muy difícil salirla. Así que sí, hay que exponerse. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero hay que exponerse, no queda otra. Volviendo a lo que decía anteriormente, entendiendo que lo que tú crees que va a suceder no va a suceder en el 99% de las veces. Y eso lo sabemos porque ya, no hablando de emprendimiento, sino de nuestra propia vida, cuando tienes que decirle algo a un amigo, tal, siempre recreas en tu cabeza esa conversación, y luego cuando realmente lo dices, nunca o prácticamente nunca es tan mala, o le vas a decir algo a tu padre o a tu madre o a no sé quién, nunca es tan mala como tu cerebro, como tú solo te has alimentado y la has recreado 100 veces. Y siempre es peor, y de repente llegas, coges a la persona y te digo, oye Dani, mira, que quería comentarte, y dices, bueno, tal cual, y te vas como diciendo, joder, y para esto llevo 2 meses agobiándome. Sí, O sea, que es sí. que en realidad todos hemos vivido con nosotros mismos de alguna manera que no es tan grave, que las circunstancias, los resultados habitualmente no son tan graves. Pero sí que es cierto que cuando hay... a mí me hace gracia porque los emprendedores, o sea, lo que tenemos en nuestras manos es nuestro futuro y el de Sí. nuestras familias. O sea, es eso que nos da de comer a nosotros y los que tenemos hijos, a nuestra familia también. Sin embargo, parece que lo tratamos como si fuera un juguete, un a ver qué sale, un voy haciendo cosas,
a ver qué sale, intentando invertir lo mínimo, arriesgar lo mínimo, haciéndomelo yo todo y a ver, y en realidad eso que se debe a todos los miedos y a las falsas creencias que estás comentando y explicando perfectamente, es lo que nos hace que no salgamos de ese círculo de joder, trabajo más horas que las puertas, pero no consigo resultados, quiero hacer esto, pero no llego a un público, quiero crear una audiencia, pero no sé cómo hacerlo. En realidad todos sabemos lo que hay que hacer, solo que nos da miedo, miedo ponernos a movernos. Yo siempre he dicho, para mí lo que más me ha mejorado como copy ha sido escribir un email al día. Porque es una práctica que hago todos los días. Lo estabas diciendo tú antes, la maestría, ¿no? El hacer todos los días. Tú estás hablando de que ayudas a la gente a exponerse poco a poco. ¿Cómo es ese proceso gradual? La gente te discute mucho, la gente se revuelve mucho, lo va aceptando, es mejor ir gradual que pum, haz esto de una vez y sacúdete el miedo de repente. Claro, hay de todo. Hay gente que le viene mejor una terapia de choque, ¿no? Y decir, pues mira, me arriesgo y doy un paso adelante. Normalmente ese tipo de carácter, ese tipo de personalidad suele tener una mentalidad más proactiva y acaba encontrando el proceso antes, con lo cual no necesita tanto lo que yo hago. Suele ser más personas que el hacerlo tan agresivamente les supone como demasiadas emociones y no se atreven y lo hacen poco a poco. Aún así, lo que tú comentabas antes es que cuando yo voy poco a poco, pero con la mentalidad de no arriesgar por si acaso no funciona bien, lo que esconde es un miedo que, como tú decías antes, la profecía autocumplida va a hacer que no se cumpla y confirme esa predicción que tu cerebro ha hecho, ¿vale? El cerebro es un órgano predictivo. Lo que te hace sentir no es respecto al presente, es respecto a las consecuencias del futuro. Imagínate que tú ves un león, tú no tienes miedo al león, tú tienes miedo al posible ataque del león. Tú tienes miedo a las condiciones futuras porque tu cerebro predice que te puede atacar. Cuando yo vendo, escribo, hago cualquier tipo de acción respecto a mi emprendeduría, desde el miedo estoy proyectando algo que consciente o inconscientemente el consumidor lo capta, ¿vale? Y esto en el email pasa mucho. Cuando tú escribes de manera genuina, con la confianza, la seguridad y la autoridad de decir, mira, lo que yo vendo es esto y esto es lo que consigue, se transmite. Por supuesto que en el cara a cara es cuando más se transmite porque se siente. Incluso aquí en digital se siente la energía cuando yo hablo, cuando tú hablas, pero en el escrito también. Es lo mismo. Entonces, cuando yo someto a la gente a que se exponga, la gente, depende cómo tengan de arraigadas esas creencias, les va a suponer más o menos esfuerzo, porque hay que entender, Bea, que somos nuestras creencias. Cuando tú atacas la creencia, entras en un limbo de, hostia, y si no soy esto, ¿quién soy? Y no nos gusta no saber quiénes somos. De hecho, hay un mecanismo que se llama la disonancia cognitiva, que es una sensación de malestar física, que te sientes mal cuando alguien ataca una creencia sobre ti. Y da igual que esa creencia es negativa, ¿eh? O sea, si yo creo que no lo valgo y alguien ataca la creencia de que no lo valgo, también me está atacando las creencias. Porque, por ejemplo, imagínate, si tú me dices, sí que lo vales, me estás diciendo que llevo 20 años haciéndolo imbécil porque no me he atrevido. Es que en cualquier momento dices, no, en serio, sí, que no pasa nada, que hay que entender cómo funciona el cerebro, hay que entender cómo funcionan nuestras mentes y a partir de ahí atreverte a hacerlo. Entonces, dependerá de muchas cosas, pero hay gente que se pone más a la defensiva y hay gente que dice, no, es que lo quiero conseguir. ¿Dónde yo he visto que está más decantada la balanza? En las personas que tienen claro el para qué lo hacen. Por ejemplo, tú y yo somos padres. Yo no soportaría lo que soporto si no fuera porque son mis hijos. Tal cual. Sí, lo siento, los amo mucho, pero hay... Entonces, ¿por qué lo soporto? Coño, lo soporto porque son mis hijos.
Tú me pones a un niño que no es mi hijo y yo no soporto lo que soporto. O sea, yo no soporto dormir tan mal o tener esta responsabilidad. No. Si tú tienes claro el verdadero motivo del por qué lo haces, te vas a atrever más a soportar esa transición de actualizar esas creencias. Y al final, de repente, ves que el mundo no es tan malo como creías hasta entonces. Pero fíjate lo que acabas de decir, que me parece, o sea, yo con lo de ser padres, vamos, te doy la razón al 100%. Y tú dices, ese es el para qué, ¿no? Es la razón, es la motivación. Fíjate que tener un negocio propio, que es lo que nos da de comer, eh, eh, ¿qué mayor motivo, aparte de tener un hijo, qué mayor motivo tienes para ponerte en marcha? Sin embargo, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece la parte más difícil de todas es la que trabajas tú. O sea, yo puedo enseñar a trabajar la persuasión, a escribir mejor, a tocar determinadas creencias, a no sé qué, pero el hecho de créete que puedes conseguirlo y mueve el culo, que nada va a ser tan malo, wow, me parece complicado porque somos especialistas en buscar excusas, en autoboicotearnos, aunque sepamos que el para qué lo merece. Es que es nuestro sustento. ¿Qué Sí, hay más importante que eso? pero has dicho una palabra, lo de ser consciente, sin meternos en el mundo de copywriting consciente y esta. No, 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 hablo de ser consciente de verdad, ¿no? Mira, fíjate, yo cuando empecé a trabajar con personas con dolor crónico, yo les explicaba primero, son dos fases, ¿no? Les explico cómo funciona el dolor, la educación en neurobiología del dolor, y luego les expongo a actividades que no se atreven por miedo a sufrir dolor, ¿no? Luego esto lo aplicaba a la mentalidad. Y en ambos casos, muchas veces me decían, no, Dani, si yo ya lo sé, si yo ya sé lo que me estás diciendo. Y yo les ponía un ejemplo que a ver si os ayuda porque es muy bestia. Una cosa es saber que te vas a morir y otra cosa es creértelo. Casi nadie se cree que va a morir. ¿Quién se cree que va Algo a que morir? está ahí. Es algo que sabes que va a pasar, pero que no te lo crees. ¿Quién sabe que va a morir? ¿Quién ha visto a un familiar cercano morir de una manera muy loca? ¿Quién ha tenido un proceso de enfermedad que le ha puesto casi a punto de morirse? ¿Quién ha tenido un accidente y se ha librado de milagro? ¿Quién ha tenido una relación cercana a la muerte y aún así lo acaba olvidando la mayoría de las veces? ¿Qué pasa? Que una cosa es saber que lo que tú haces repercute en tu vida porque estás hablando del sustento de tu familia o tuyo, lo que sea, y otra cosa es creértelo. Hay herramientas, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Al igual que el copy, para ser, tú sabes mucho más que yo, pero para yo conectar el beneficio de lo que yo hago, tienes que hablar del beneficio del beneficio. Es decir, tú no haces que la gente escriba y consiga dinero, tú vendes que la gente tendrá tranquilidad porque con el dinero le permitirá comprar comodidades. Pues, ¿cuál es el beneficio de tener un negocio rentable? Tienes que ir al siguiente beneficio. Tener tranquilidad económica, que no te miren mal por la calle, que no tengas que hacer cola en el aeropuerto, yo qué sé, es ir más ahí y darte cuenta de la repercusión en tu día a día que supone tener una mentalidad fuerte. Cuando tú empiezas a sentir realmente lo que es confiar en ti, lo que es saber que puedes conseguir las cosas, el no tener miedo a hacer nuevas cosas, tener ilusión. ¿Sabes cuál es mi problema? Ahora es que tengo una mentalidad tan fuerte que me agobio porque veo todo posible. Y obviamente todo no es posible. Y menos con tus hijos. O sea, tengo muy poco tiempo y es como, mierda, joder, tengo que hacer esto porque sé que es posible, pero no puedo, pero no. Porque la posibilidad es casi infinita. Cuando tú crees que es posible, es casi infinita. Y yo no soy ningún genio, pero tengo la creencia de que puedo conseguirlo. Porque sé que lo que va a pasar, no sé qué es. Yo sé lo que mi cerebro me plantea que va a pasar, pero sé que eso no es verdad. Entonces, me apetece averiguarlo. Y no peleas mucho con la gente que te dice que no hay que ser tan optimista, sino que hay que ser más realista para que si te viene la hostia no duela tanto. Es que yo soy realista. Es que yo no soy optimista. O sea, es que yo sé que van a suceder cosas que no sé cuáles son. O sea, vamos a ver, optimista es alguien que piensa que todo va a ir bien. Eso es una utopía, eso no es la vida. Es que nada va ni bien ni mal, va como tiene que ir, ¿no? Pero
yo pienso que la realidad es que lo que va a pasar, la única manera de averiguarlo es yendo a por ello. Pero la posibilidad de que yo ponga en marcha un proyecto y funcione está ahí. Déjame ver si funciona o no, pero existe esa posibilidad. La posibilidad real existe. Mientras no haya una ley física que me lo impida, pues obviamente yo puedo conseguirlo. Dani, volar. Yo no puedo volar, no soy un pájaro. Pero sí que puedo construir una máquina que me haga volar. Esa es la idea. Yo no soy optimista. De hecho, hay una científica, una psicóloga de la Universidad de Nueva York, que se llama Gabrielle Oettingen, que estudió el pensamiento positivo, ¿no? Este movimiento Mr. Wonderful. Y se dio cuenta de que a corto plazo tenía pues, una buena repercusión, porque claro, te tira un pico de dopamina y te crees que eres el amo del mundo, pero a medio y largo plazo era una putada porque, claro, no te esforzabas para conseguir algo porque en tu mente ya lo habías conseguido. Y luego llega la realidad con todos los obstáculos y no estás preparado para ello. No, no, no. Lo que funciona es tener una perspectiva súper ambiciosa, una expectativa de conseguirlo, pero con los pies en la tierra y preparado para cuando venga ese bache. Es como si tú a un emprendedor que nunca lo ha hecho le dices, tú créetelo y ya está. No, 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 cuidado. Hay muchas tendencias ahora de eso, ¿eh? Créete que todo es posible, créete que te lo mereces, créete que tal, que yo creo que es como una variante de lo que hablabas del Mr. Wonderful. En vez de ser tan happy de entrada, vaya más con el merecimiento, y también me parece que tiene su punto Peligroso. peligroso. Totalmente. Sí, 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 es importante aclarar esto. La realidad es que aquello que tu cerebro te plantea no va a suceder de la manera en la que tu cerebro te ha planteado. Y encima tu cerebro tiene una tendencia a plantearte un escenario negativo. La única manera de ver qué va a suceder es pasar a la acción. ¿La posibilidad de conseguir algo existe? Sí que existe. Ahora, va a ser difícil, van a haber obstáculos y probablemente de la manera en la que tú lo estás buscando no suceda. Yo no sé en tu negocio, pero en el mío, por ejemplo, el proyecto inicial a lo que está transformándose ahora no tiene nada que ver. Ha ido variando porque la realidad me ha puesto en mi lugar. Pero no dejo de atreverme a investigar cuál es la realidad que me va a poner en mi lugar. Ese es mi día a día. Eso es un poco, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es un poco perder el miedo o no perder el miedo o acostumbrarse a vivir un poco en la incertidumbre, ¿puede ser? Sí, totalmente. Es que, ¿qué es la vida sin incertidumbre? Es que, ¿sabes la tensión que genera el necesitar el control todo el tiempo? Es insostenible. A nivel de salud, a nivel de estrés, es insostenible. O sea, hay un término de salud que se llama homeostasis, ¿vale? Que es el equilibrio, ¿vale? El equilibrio en el cual tus células están en unas condiciones perfectas, ¿vale? De temperatura, de presión, de pH, etc. Estamos preparados para salir, lo que se llama alostasis. Si tú estás en una situación de riesgo, entras en alostasis y empiezas a consumir recursos de manera más efectiva para salir del paso. Pero luego te viene el bajón para recuperar esa homeostasis, ¿vale? La gente que necesita el control de todo vive en alostasis. Vive en un estrés y eso es insostenible en el tiempo y eso tiene repercusiones muy graves, repercusiones metabólicas, problemas sexuales, pérdida de cabello, problemas de la piel, problemas emocionales, depresión y nos metemos en un círculo muy, muy peligroso. Entonces, la realidad es incertidumbre y aprender que eso es así relaja mucho, tía. Yo he sido muy controladora. Tener un hijo me puso los pies en la tierra. Sí. ¿Sabes cuándo? Ya crecerán los tuyos, pero a mí me ayudó mucho cuando empezaba el curso y tratabas de que todos los horarios de todas las actividades, de todo cuadrara, que si el baloncesto, que si el inglés, que si el no sé qué, con todo, con el trabajo. Para mí era una época horrible, pero te lo digo, o sea, con el corazón en la Te mano. O sea, creo. yo lo pasaba mal y solo tengo un hijo. Decía, bueno, los que tienen 2 o 3, yo no podría. Y a lo largo de pasar por eso varios años, al final dices, bueno, si es que va a volver a venir, y al final yo pensaba, al final siempre lo he solucionado, al final nunca ha sido tan malo. Claro,
Claro, claro. Pero me daba Eso cuenta es. después, primero sufría, ¿eh? Y luego al año siguiente decía, bueno, si al final este año no ha ido tan mal. ¿No? Y de hecho, en el futuro sufrirás. Es decir, cuando tú estés en un lanzamiento o tu hijo haga un proyecto o lo que sea, durante ese momento no lo vas a pasar bien. Porque así debe ser. Tu cerebro te está alertando de que estás en un momento de riesgo y te hace estar preparada, ¿no? Con situación de estrés. Pero tú, al saber que lo vas a superar, vas a estar más tranquila durante ese proceso. Y sobre todo, y más importante, no vas a dejar de atreverte a hacer ciertas cosas por miedo a una preocupación futura. Eso es Eso lo es. más importante, porque tú has dicho, la vida es incertidumbre. Es que lo es, pero es que los negocios, cuando te relajas, lo hablábamos fuera de cámara, cuando te relajas, caes de nuevo. Ay, esto no me lo esperaba. Claro, si te lo esperabas, estarías preparado. Es que funciona así. Eso es que a mí o sea, cuando te decía, nunca ha pasado algo tan malo como lo que yo me esperaba, ¿no? Hablando del tema de esa generación de expectativas, cuando supongo que tú le preguntarás a la gente que es más resistente al cambio o a la exposición, el decir, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿No? Esa yo creo que es una grandísima pregunta cuando dices, bueno, ¿y si hago esto o si no lo hago? O si, ¿qué es en realidad? Pero de verdad, lo peor que me puede pasar. Y a menudo no es tan grave, aunque no es lo que tú quieras o no es lo que te gustaría, porque también somos ambiciosos, vemos resultados de otros, las comparaciones, qué daño hacen, etcétera. Y dices, yo quiero, pero ¿y si te quedas ahí y no consigues? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Eso es algo que se trabaja también, que trabajas tú con tus pacientes. Totalmente, totalmente. La pregunta es, hay dos niveles. El nivel más básico que es, ¿qué es lo que tú crees que puede pasar? Y ahí ya empiezas a indagar, pues creo que puede pasar esto, creo que puede pasar esto otro. Y luego un nivel más profundo, que requiere de más trabajo, pero que se puede trabajar, es qué es lo que tu cerebro cree que puede pasar. Es decir, tienes que ahondar en el subconsciente y buscar la manera en la que te des cuenta de que tenías un miedo del que ni eras consciente. Y eso es muy bestia porque de repente dices, ostras, tenía miedo a esto. Una vez los descubres, los trabajas, es decir, los sacas a la palestra y empiezas a cuestionarlos. ¿Qué podría pasar si esto sucede? ¿O es real? ¿Esta creencia realmente puede suceder? ¿O incluso me siento preparada a que esto suceda? Porque ¿cuáles serían las consecuencias si de verdad sucede? O sea, muchas preguntas que te hacen decir, madre mía, la paja mental que me estaba creyendo por no saber cómo funciona el cerebro, por no saber cómo funcionamos como personas. Si es que todo esto engloba la misma idea, no sabemos cómo funcionamos como personas y somos Nos lo seres han muy complejos. enseñado. No nos lo han enseñado. No, es que no nos lo han enseñado y somos seres muy, muy complejos. Porque así como podemos crear cosas que yo no entiendo ni entenderé nunca, como un ordenador, internet, o que tú y yo estemos hablando a cientos de kilómetros de distancia, en directo, grabando, o sea, cosas que son imposibles, ese mismo cerebro, esa misma capacidad, también crea paranoias, también crea unas narrativas muy catastróficas. Y si tú no eres consciente de que esas narrativas no tienen por qué ser real, sino que es una posibilidad que tu cerebro te plantea para vivir, te las crees. Y de nuevo es una lástima que de todo lo que puedes hacer en este mundo, que es que no te lo acabas, aunque vivieras 3000 años, puedas hacer esto porque te crees esas cosas. Estoy pensando en algunas personas que conozco, les voy a decir que se apunten a tu newsletter, que no he dicho al principio, ¿vale? Pero es danimarin.com, hablas de todas estas cosas. De todo esto Pero hablo. según estaba escuchándote, vamos,
que para mí también, ni tan mal, pero me está viniendo gente que dices, jo, es que es una lástima que dice, que pase la vida, que pasen las cosas y que por tus miedos irracionales no te atrevas a tomar decisiones al nivel que sea, o sea, más Sí. grandes, más pequeñas. Aquí no estamos hablando de cambiar el mundo, estamos hablando de hacer pequeñas cosas para nosotros mismos, para nuestra vida y para nuestro emprendimiento, porque la mayoría de las personas que nos estarán viendo serán emprendedores, pero tampoco hace falta poner la casa a patas arriba, ¿no? Sino Lo dar que tú pequeños decías antes pasos. de compararnos, es las redes sociales o la facilidad de ver personas de éxito, muchas de ellas un éxito que es solo de cara a la audiencia. Pero bueno, da igual. El tema está en que nos pone como en un pedestal del inframundo. Tú decías, no hace falta cambiar el mundo. Coño, yo no aspiro a ser Gandhi, es que no, pero sí aspiro a cambiar mi mundo. Y eso es lo más importante. Lo más importante en mi vida es que mi vida sea una vida normal, una vida feliz, una vida tranquila. Y la gente cuando empieza a hablar de dinero, porque yo hablo muy abiertamente de dinero, me dice, pero tú no decías de vivir tranquilamente. Joder, es que en mi mundo yo no puedo intercambiar bienes por piedras. Claro, Es que en mi mundo el dinero me da mucha tranquilidad. claro. Y Es en que a el mí de el todos tener solo hay que dinero, reconocerlo. claro, o el tener, o el sentirme guapo, me gusta, me da tranquilidad. El sentirme fuerte me da tranquilidad. Yo todo aquello que me haga sentirme bien, a gusto conmigo mismo, es decir, que mi mundo sea perfecto, es lo que busco. Me da igual repercutir a 3 millones de personas que a 3.000. Lo que pasa es que yo busco llegar a más personas porque así es más fácil que llegue el dinero, pero es que eso no hay discusión al respecto. Para eso tenemos negocios y no ONGs. Claro, claro. Entonces céntrate en no cambiar el mundo, sino cambiar tu mundo. ¿Por qué emprendes? No te líes, emprendes porque te apetece, lo quieres hacer, quieres conseguir dinero, sientes que puedes aportar. Pues hazlo a la escala que sea suficiente para que tu mundo sea mejor. Tal cual. ¿Ah? Hace un poquito has dicho algo muy interesante que me he quedado con ello y quería rescatarlo. Cuando tú hablabas de ti mismo y decías, yo tenía muchos miedos y tú te pegaste un tortazo importante cuando abriste una clínica, no sabías de negocios, no sabías de vender, lo cuentas tú mismo en tu página web y te metiste un tortazo considerable y entonces empezaste a trabajarte a partir de todo esto que hablábamos primero de las terapias con el dolor, del cerebro, etcétera, empezaste a trabajarte tú y viste que puedes conseguir lo que quieras. Trabajando, no es Sí, sí, ponerse sí. debajo de tal, a ver si, pero que puedes conseguir lo que quieras. Y has dicho algo que me ha gustado mucho y es lo puedes conseguir y no transmitir esa inseguridad, ¿no? El creértelo tú. Al final a lo que voy es el creértelo tú. ¿Hay Sí. algún consejo que puedas decirle a las personas que nos están viendo para que mejoren en creerse ellas lo que pueden, lo que son capaces de hacer? Es complicado, pero yo lo que utilizo es mi ejemplo personal. Cuando la gente me escuche ahora mismo o me esté viendo, es poco probable que piensen que yo no tengo confianza en mí mismo, porque cuando yo hablo tengo mucha confianza en mí mismo. Pero cuando yo les convenzco de que no siempre fue así, de que yo era de los que se sentaban al final de la clase porque tenía horror, tenía pánico a salir, que yo no me exponía porque no podía hablar en público, que tenía el corazón se me salía, me temblaba la voz, me temblaban las manos, que era imposible, tienen que ver que la posibilidad de que suceda en su caso es tan viable como que son seres humanos. La neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos todas las personas, y este es mi consejo, todas las personas por ser humanos, por defecto, desde que naces hasta que te mueres, es la capacidad de cambiar tu cerebro, tanto la manera de funcionar como fisiológicamente, ¿vale? Sabemos que el cerebro cambia, ¿vale? En función de muchas cosas. El hecho de que tengas esa capacidad tiene que darte la creencia de que es posible que aquello que ahora te supone un problema deje de serlo en algún momento.
Entonces, yo quiero transmitir la confianza de que igual no la has encontrado hasta ahora, igual ahora te sientes que no eres capaz, que no lo ves posible, pero tienes que tener la certeza, y lo sabemos científicamente hablando, de que eso que ahora es tu realidad no tiene por qué serlo siempre. Hay una carta que es una putada y es la carta que anula todo. Esta posibilidad de cambiar la anula la creencia de que no es posible. Esa sí que la Depende tienes de que cada trabajar. uno. Claro, la creencia de que no es posible cambiar, esa anula todo. Entonces esa la tienes que cambiar. Cuando tú empiezas a decir, es posible cambiar, todavía no lo he conseguido, todavía no he encontrado la manera, pero es posible cambiar, empieza un proceso de cambio. Y tu cerebro a partir de ahí se pone a jugar a tu favor, se pone a remar hacia el sentido que tú quieres y empieza a darte ideas. Es muy bestia cuando tú pones el cerebro a jugar a tu favor. Hay una cosa que es el sistema reticular, que es una zona del cerebro que actúa de lupa. Aquello que es relevante para ti te lo muestra con mayor facilidad. Es el típico ejemplo de una embarazada solo ve embarazadas por todas partes. O también podemos decir, un emprendedor solo ve casos de éxito y dice, joder, soy el único que no fracasa. Aquello que es relevante te lo hace ver. Si tú crees que es posible, la posibilidad te la va encontrando, te la va haciendo ver. Y a partir de ahí, con trabajo, esfuerzo, sacrificio, o sea, no tendría ni que hacer falta decir estas cosas. Obviamente hay que currárselo, pero empiezan a suceder las cosas. Pues con esto que acabas de decir, creo que es el broche de oro perfecto, porque al final creo que a todos nos hace falta que alguien nos lo diga, ver que no pasa nada por haber tenido miedo, por tener miedo en este momento, por sentirse inseguro. Lo importante creo que es darse cuenta y ponerse a trabajar en favor de uno mismo, y que haya gente como tú que ayuda, que a todos, me puedes ayudar a mí, a emprendedores, a personas absolutamente normales y corrientes, a mejorar en estas capacidades, me parece absolutamente brutal. Así que vuelvo a decir, en danimarin.com se pueden suscribir a tu newsletter, y esto es de lo que hablas todos los días, ¿no? Eso es, hablo siempre, hago un enfoque, yo soy muy empírico, ¿vale? Soy bastante, me gusta que lo que yo crea tenga una base científica. No todo lo que yo creo tiene una base científica, porque la ciencia tiene unos límites, pero no me gusta contar cosas que no tengan un respaldo científico. Entonces, en la newsletter lo que cuento es cómo funciona el cerebro y artículos, datos, libros que nos ayudan a entender estas cosas. Pues creo que lo que haces, vamos, para ti el primero tiene que ser absolutamente apasionante y ver cómo ha funcionado para ti mismo, pero el poder ayudar a mejorar, o sea, ver los resultados de personas, cómo llegan hasta ti y cómo salen, me parece que tiene que ser una recompensa al trabajo absolutamente brutal. Así que por mi parte te doy, vamos, toda la enhorabuena del mundo, porque me parece de verdad una pasión. Te lo dije cuando nos conocimos y te lo repito ahora. Sí, me gusta mucho, me hace sentirme bien y yo lo digo muchas veces, soy egoísta. Cuando ayudo a la gente, mi ego me da una palmadita en la espalda y me siento bien, y eso hace que me motive más, y eso hace que me flipa. Así que nada, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por invitarme, Bea. Bueno, el placer ha sido mío, pero es que además sé que aquí hay, vamos, oro para que la gente se dé así en la cabeza y diga, venga, ya, el momento, que se acerque el momento de ponernos a remar para nosotros mismos. Ojalá Así sea que así. bueno, Dani, pues muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos charlando. A ti, Bea, a ti.